Enunciado del ejercicio. En el caso del ejercicio que me correspondió, dice el enunciado de un explorador que queda atrapado en una tormenta de nieve, en el que la nevada es tan espesa que el suelo no se puede distinguir del cielo. Entonces, eso sucede mientras regresa al campamento base. Debía viajar al norte por 5.17 kilómetros, pero al despejarse la tormenta descubre que en realidad viajó 7.98 kilómetros a 52 grados al norte del este. El ejercicio pide que presentemos el procedimiento para que este explorador deba volver a caminar y regresar al campamento base. Entonces debe establecerse la dirección y la distancia que debe recorrer este explorador. Tenemos acá una gráfica de lo que sucedió. En la línea azul tenemos acá graficado lo que debió haber recorrido el explorador. Esto está como D1, es el vector de la distancia 1. Sin embargo, debido a la tormenta, en el vector rojo se representó lo que él recorrió, 52 grados en ese sentido, de acuerdo al enunciado del ejercicio, y acá está la distancia que él se perdió. Entonces debemos establecer lo que él debe regresar, que en este caso está representado por V3, lo pusimos como vector número 3. Tenemos acá algunos conceptos y variables que debemos tener claros. ¿Qué es un vector? Un vector es una magnitud física que presentan un módulo, o es decir, la longitud, la medición o el dato, la magnitud que tiene ese vector, y una dirección o una orientación, que en nuestro caso se define mediante este ángulo alfa. Entonces, un vector es una unidad que tiene una magnitud y una dirección. Básicamente esa definición es la que necesitamos para el desarrollo de nuestra actividad. Sobre ecuaciones usadas, presento aquí los conceptos del teorema de Pitágoras. Establece que todo triángulo rectángulo que está aquí representado por estas líneas negras, la longitud de la hipotenusa, que viene a ser la que tiene la letra C, corresponde a la suma de los cuadrados de sus respectivos catetos, A y C. Entonces, por eso acá está el cuadrado del cateto A, el cuadrado del cateto B. La suma de estos dos corresponde al cuadrado de la hipotenusa. Es lo que establece el teorema de Pitágoras. Aquí en la parte gris están puestas las ecuaciones que se requieren para el uso del ejercicio. Particularmente usamos esta final, C, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Tenemos entonces acá lo que hicimos con el ejercicio. Definimos, de acuerdo con el enunciado, definimos una distancia 1, que fue lo que debía recorrer, 5.17 kilómetros. La distancia que realmente recorrió, 7.98 kilómetros. El primer paso que hicimos fue hallar el vector número 1, que es este representado por el color verde. Queremos saber entonces en la magnitud de y cuánta es la distancia que finalmente recorrió. Eso lo establecemos como el seno del ángulo θ es igual a vector 1 sobre 7,98. Esto, de acuerdo con ecuaciones trigonométricas, es la ecuación del seno. Despejamos B1, es el que desconocemos, es igual al seno de θ por 7.98. Nuestro ángulo es de 52 grados. Aquí reemplazamos los valores. Encontramos entonces que el vector 1 es de 6.28 kilómetros. Esta es esta distancia que está representada en color verde. Tenemos ahora un vector 2, que es este que está aquí en la parte superior en color gris. Coseno de θ es igual a B2 sobre 7.98. Esta es la ecuación del coseno. Despejamos B2. Coseno de θ es por 7.98. Nuestro ángulo, y finalmente el vector 2 entonces es de 4.912 kilómetros. Es esta distancia que tenemos acá en la parte superior. Hallamos ahora un vector 4. Ese vector 4 es este pedacito pequeño que está aquí, es decir, la diferencia entre con respecto a y, lo que debía recorrer contra lo que finalmente recorrió con respecto a y en nuestro mapa cartesiano. Entonces, la diferencia de este vector 4 está aquí. 6.28 menos 5.17. La diferencia corresponde a 1.11 kilómetros. La siguiente parte de nuestro ejercicio, entonces tenemos acá un pequeño triángulo rectángulo que está representado por este triángulo en color gris. ¿Qué es lo que debemos hallar? El vector 3. Finalmente es la distancia que debe recorrer. Aquí lo usamos mediante Pitágoras. Vector 3 es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 1,11 al cuadrado más 4.912 al cuadrado. El vector 3 entonces
es de 5.035 kilómetros. Y finalmente lo que nos hace falta hallar es el ángulo que debe desplazarse con respecto a la horizontal. Es este ángulo que aparece aquí como en color morado. Lo hallamos con la ecuación del seno. Es vector 1 sobre vector 3. Y para hallar el ángulo, entonces la inversa del seno de esta operación. El valor entonces que tenemos es que lo que nos da es que este ángulo corresponde a 12,73 grados. Aquí tenemos el resultado final. Este vector 3 es la distancia que el explorador debe recorrer. Debe desplazarse un ángulo de 12,735 grados en ese sentido y desplazarse 5,035 kilómetros. Espero con esto haber dado resolución al ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.